Muy bien, quiero que me acompañe por favor en su Biblia a Deuteronomio capítulo 11, el verso 24. Si se nos trajo Biblia, acérquese a un hermano que sea realmente cristiano y que haya traído su Biblia. Dice la palabra de Dios: todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Donde quiera que vayas en la tierra, nadie podrá hacerte frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten, tal como lo prometió. Es una poderosa promesa de Dios a un pueblo que está por entrar en lo que se conoce como la tierra prometida de Dios. La tierra prometida era una gran bendición. El lugar, dice la Biblia, donde fluía la leche y la miel. Todo lo que hacías en esa tierra prosperaba. Ponías ganado y tu ganado se engordaba. Ponías un platanal y el platanal crecía y crecían los plátanos. Ponías un viñedo, dice la palabra del Señor, que el fruto de los viñedos era hermoso, era grande, que entre dos personas tenían que cargar esa uva para poderla llevar a otro lugar. Y la gente, cuando vio la tierra, dijo: verdaderamente, dice la palabra, dicen ellos que dijeron en la palabra, la tierra por la que pusamos es una tierra donde verdaderamente, dice, fluye. Diga conmigo: fluye la leche y la miel. Y esas son las promesas de Dios para nosotros. Cuando tú logras entrar en la promesa de Dios para tu vida, hay muchas cosas que ya no tienes que hacer. Las cosas fluyen, fluye la bendición, se abren las puertas, viene la gloria de Dios y te bendice por un lado, te bendice por otro. Estás recogiendo una bendición y ya apareció otra bendición. Las bendiciones fluyen. Lo que quiera que hagamos, decían, va a prosperar, porque la tierra es verdaderamente buena. Pero, dicen ellos, diga conmigo, hay un pero en la sopa. El pero de la palabra, dice, es que hay habitantes fuertes, hay gigantes, hay gente muy aguerrida. Las ciudades son amuralladas, tienen murallas gigantes. No va a ser fácil entrar en ellas. Y Dios le da una promesa y le dice: mira, no te preocupes, porque aunque en la tierra prometida está gobernada por gigantes, donde quiera que estés, nadie te podrá hacer frente, porque yo, tu Dios, irá contigo donde quiera que vayas. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu. Actualmente hay dos reinos que están floreciendo en este momento. Hay dos reinos que están en operación en la tierra y en tu tierra prometida. En el mundo hay dos reinos. Está el reino del mundo gobernado por las tinieblas, Satanás, sus demonios, las injusticias, las tristezas. Todo ese reino está en operación. Pero hay un reino mayor y es el reino de Dios. Y lo que Dios le está diciendo a su pueblo es: no te preocupes, porque aunque el reino de las tinieblas está en gobierno, el reino de Dios prevalecerá, porque mayor es el Dios que está con nosotros que aquel que está contra nosotros. Alguien que lo crea, por favor, dele un fuerte aplauso al Dios de la promesa. Y Dios le está diciendo a su pueblo: van a entrar en un lugar donde el reino de las tinieblas está gobernando, donde el reino de las tinieblas está en operación, donde todo es maldad, hay brujería, hay inmoralidad, hay injusticias de todo tipo. Y la promesa de Dios es que ellos van con el reino de Dios, y que el reino de Dios es más fuerte y más poderoso que el reino de las tinieblas. Así es, mis amados hermanos. El reino de las tinieblas quiere tomar el control de nuestras vidas, de tu casa, de tu salud, de tu matrimonio, de tus emociones. El reino de las tinieblas quiere gobernar sobre tus finanzas. El reino de las tinieblas quiere hacer escarnio de ti, que las promesas de Dios, ojo, se vean opacadas por las maldiciones de Satanás. Porque su palabra nos enseña
que Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos bendecidos. Pero en el día a día, quiero que entienda esto de parte del Señor, hay una guerra de reinos. El reino de las tinieblas tratando de apagar tu fe. Porque el reino de las tinieblas no necesita fe para operar, pero el reino de Dios sí necesita fe para entrar en operación. Y el pueblo de Dios tenía la encomienda de tener fe, que fuese lo que fuese, que encontraran en esa tierra prometida, que no fuera el reino de Dios habría de desplazar el reino de las tinieblas. Y esta es la promesa de Dios para tu vida, porque puede ser que haya un reino de tinieblas en algunas áreas de tu vida. Puede ser que el reino de las tinieblas esté gobernando la vida de uno de tus hijos. Puede ser que el reino de las tinieblas esté gobernando tus finanzas o una parte de tu matrimonio, pero yo te vengo a dar una palabra de parte de Dios, a decirte: el reino de Dios va a desplazar a ese reino de tinieblas y no te dejará hasta que tú y toda tu casa y todo lo que te rodea sea parte del reino de Dios. El reino de las tinieblas no prevalecerá contra el reino de Dios. Dios nos ha prometido eso, que en el paso de nuestra vida el reino de Dios se hace evidente, se hace frente, se hace poderoso. Por eso Jesús, cuando sus discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, Jesús hace una oración sumamente poderosa. En Mateo capítulo 6, el verso 9, Jesús les dice: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cuántos saben la oración del Padre nuestro? A ver, mis rezadoras, ya conmigo, yo me lo sé de memoria, pastor. Hasta dormida cantaba yo el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Ojo, que venga tu reino pronto. Que tu reino venga pronto. Y luego describe lo que el reino de Dios es: que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Qué poderosa oración y qué poderosa descripción del reino de Dios. Cuando el reino de Dios está en operación, lo que se cumple es la voluntad de Dios en la tierra. Que venga tu reino pronto, que se haga y se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando usted mira el cielo, usted mira enfermedad, usted mira pobreza, usted mira escasez. Claro que no. Y lo que Jesús nos está pidiendo es: oren para que ese reino que está en el cielo se establezca en tu tierra, se establezca en tu familia, se establezca sobre tus hijos, para que no haya pobreza, para que no haya enfermedad, para que no haya destrucción. Alguien tiene que decir amén a eso, por favor. Ese es el reino de Dios en operación. Es ver la voluntad de Dios florecer en todas las áreas de nuestra vida. De nuestra vida. Cuando una persona dice: yo estoy viviendo el reino de Dios, estás viendo la voluntad de Dios en todo. Ves la perfecta voluntad de Dios en tus hijos. Crecen sanos, crecen bendecidos, crecen con un enfoque correcto, con una visión correcta. Ves tu matrimonio florecer, crecer, tus finanzas florecer, crecer. La voluntad de Dios se está llevando a cabo, así como en el cielo, así también en la tierra, porque el reino de Dios ha sido establecido. Que venga tu reino. Poderosa declaración de parte del Señor Jesús. Nunca antes en la historia de la humanidad se había escuchado del reino de Dios. Sabían de los reinos de la tierra. Sabían de los reinos que en ese entonces habían florecido en grandes connotaciones históricas. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, lo que imperaba era el imperio romano, el gobierno romano. Operó el año 27 antes de Cristo
hasta el 295 después de Cristo, o 395, porque me equivoqué en el 2. 400 años y piquito de operación del reino de los romanos. Antes de los romanos estuvieron los griegos, otro reino muy poderoso, un reino que se caracterizó por su poesía, la filosofía, el arte, los deportes y la política. Antes de Grecia estuvo el reino de los persas. Antes de los persas estuvieron los caldeos. Y los caldeos tenían una ciudad de la cual estaban muy orgullosos, que era la ciudad de Babilonia. Estaba viendo en internet la animación en computadora de lo que era el reino de Babilonia, hermanos. Era un reino hermoso, donde están una de las 7 maravillas del reino antiguo, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Era un reino que se caracterizaba por su inmoralidad sexual, por su fortaleza económica, por su crecimiento glorioso en economía, en belleza. Era un reino muy poderoso, con iglesias enormes, con un muro gigantesco que protegía la ciudad. Antes de ellos estuvieron los asirios, los cuales fueron sumamente ricos y fueron gobernados a través de la crueldad como medio de gobierno. Antes de los asirios estuvieron los egipcios, y los egipcios usaron la idolatría como medio de gobierno. Ellos decían ser dioses en la tierra, sus faraones, y fue ahí donde Israel estuvo 400 años esclavos, y por causa de esa esclavitud pasaron muchísimos años para que Israel dejase la idolatría que adoptó de Egipto. En medio de esa connotación histórica aparece Jesús y dice algo glorioso que nunca se había ido: venga tu reino. Que el reino de Dios se ha establecido. Y todos se preguntaban, ¿qué es este reino? Conocemos el reino de los persas, conocimos el reino de los egipcios, conocimos el reino de los babilonios, de los caldeos, conocimos el reino de los griegos y conocemos hoy el reino de los romanos. Pero hay un reino que nunca habíamos visto, un reino que no conocemos. Es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mira? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la diferencia entre el reino de Dios y los reinos que han existido en la tierra? Jesús, ¿cómo se come eso? En una ocasión Jesús está en el desierto en 40 días de ayuno. ¿Cuántos días de ayuno? Dile al que está a la par tuya, te caerían bien 40 días de ayuno. Satanás lo lleva a una parte alta del monte, dice la Biblia. Le muestra los reinos del mundo, la gloria, la fortuna, la riqueza, el placer. Babilonia era placentero, hermano. La gente se le caía la baba solo de imaginarse que iban a Babilonia. La gloria, el esplendor, la belleza. Le mostró las pirámides de Egipto, la gran riqueza de los asirios, la maravillosa ciudad de Babilonia, el poder militar de los persas, y le dijo: todo esto te lo daré si postrado me adoras. ¿Quién de nosotros hubiera aguantado semejante tentación? Ay, hermano, eso es tremendo. No es como que le enseñó su rancho. No es como que le dijo: te voy a dar una plaza de Pemex. Que hay gente que vende su alma por una plaza. Mira el que se la parte y ouch, está dura la prédica, dile. Hay gente que da todo por cualquier cosa, hermano. No, a Jesús se le ofreció el reino, la riqueza, la gloria. Se le ofreció ser, no sé si estamos en internet, pero me da pena. Se le ofreció ser el líder sindical.
Se le ofreció ser lo máximo de todo y tener grandeza, gloriosa riqueza, la casa de las casas, el gobierno de los gobiernos, el poder del poder, la gloria de la gloria. Se le ofrecieron la gloriosa manifestación de todos los reinos a los pies de Jesús. Y en Mateo capítulo 4, el verso 8 dice: luego el diablo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo, ojo, y la gloria que había en ellos. Diga conmigo: los reinos del mundo también tienen gloria. Vamos, díselo con fe: los reinos del mundo también tienen gloria. Uno ve esos hoteles en Dubái, hermano, y uno dice: ¡ah, qué chido! El otro día estaba viendo las riquezas de Jeffrey Epstein. Ya le voy a contar al final quién fue Jeffrey Epstein. El hombre tenía un departamento monumental, parecía un museo, en los Campos Elíseos de París. ¡Ah! ¿Quién no le gustaría un depa ahí, hermano? Voy a mi depa. Oh, su máquina. Tremendo depa, hermano. Tenía una casa en la Quinta Avenida, una casa gloriosa en la manzana de Manhattan, en Nueva York, en el mejor lugar, el más rico, lo más poderoso. Pero agárrese, tenía una isla. Uno está luchando para comprarse un terrenito ahí en Playas del Rosario, hermano. Y este hombre tenía una isla. Una isla. No quiero 1000 metros de terreno, 500 metros, no, una isla, hermano, con su helicóptero, hermano, yates, aviones. ¿Quién no quisiera esa gloria? ¿Quién no quisiera todo eso? Pero quiero ponerle esto en su corazón. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué harías tú si el diablo te hace semejante ofrecimiento, si por menos la gente se vende? Miren lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: no. Las escrituras dicen: solo a tu Dios adorarás y solo al Señor servirás. ¿A quién tenemos que servir? ¿A quién tenemos que servir? ¿Ante quién nos tenemos que prostrar? Pues eso es lo que hace Satanás de la misma forma con nosotros. Primero nos muestra y nos ofrece los reinos de la tierra, nos muestra la vida lujosa y muy entre comillas, pero muy entre comillas, la vida hermosa de los ricos y los famosos, y nos dice: te daré todo esto y lo único que tienes que hacer es postrarte delante de mí. Lo único que tienes que hacer es quitarle el marido a fulana de tal. Lo único que tienes que hacer es entrar en esa familia, destruirla, y todo lo que está ahí yo te lo daré. Solo entrégate a mis formas, entrégate a mis mecanismos y yo te lo daré. Pero el diablo te ofrece todo eso a cambio de que seas su esclavo. El diablo nos muestra lo hermoso. Hay gente que me dice: pastor, pero ¿cómo es que Dios bendice a los impíos? Dios no bendice impíos, hermano. La bendición de estos reinos es para aquellos que viven conforme a ese reino. Porque el reino de las tinieblas tiene su gloria. Vemos en Instagram fotos maravillosas de vidas aparentemente felices y contentos. Vemos la foto de personas aparentemente con una vida perfecta, pero lo que el diablo no te muestra es lo que está detrás de eso. No te muestra lo feo, lo que el dinero del mundo trae: la muerte, la destrucción, la tristeza, el suicidio, la soledad, entre todas esas cosas. Y la gente lo acepta por ser esclavos del dinero.
Hay una serie de televisión que está muy buena, pero hay que verla con mucha madurez. Se llama La caída de la casa de Usher. Un hombre que vendió una medicina que tenía cierto grado de fentanilo y hacía a la gente adicta a su pastilla. Se hizo inmensamente rico, pero le costó todo. Todo. El dinero que el mundo te ofrece es grande, pero es un dinero en maldición. El diablo nos muestra la vida placentera, entre comillas, de los que viven en un desorden en su área sexual. Nos muestra los saltos en las discotecas de esa gente que tiene una vida desordenada, pero no te muestran lo duro que es el vicio sexual. Los que son adictos al sexo, esclavos a la pornografía. No nos muestra la miseria de las estrellas de la pornografía, que tienen que ser adictos a las drogas para poder hacer y filmar todo lo que hacen. No te muestran eso. No nos muestra las enfermedades de transmisión sexual como el VIH o el famoso papiloma humano, entre otras porquerías que el diablo ha logrado infectar y meter en la vida de jovencitas, de jovencitos, de esposos, de mujeres, gente, persona que se ha entregado a los placeres de esta vida y hoy están sufriendo las consecuencias de esos momentos de placer. El diablo nos ofrece el reino del poder, pero no nos muestra el vicio del poder. Lo que la gente hace por tener poder. Lo que el diablo nos ofrece en los reinos de la tierra nos muestra, dice la Biblia, su gloria de ellos, pero no la miseria que está detrás de ellos. Y es ahí donde Jesús nos dice que tú y yo, cuando el diablo nos ofrece esas cosas, debemos hacer lo que él hizo: decir no, Satanás, solo a tu Dios adorarás y solo ante él te postrarás. Alguien que lo crea por el amor de Dios. No quiero el reino de este mundo, quiero el reino de Dios. No quiero hacer que las cosas se hagan como en este mundo. Cuando dices venga el reino de este mundo y se haga la voluntad del mundo, es lo opuesto a lo que dice Jesús: venga tu reino y que se haga tu voluntad, Señor. Si tú haces la voluntad del mundo, vas a tener la gloria de este mundo a un costo muy alto. Pero si haces la voluntad de Dios, vas a tener el reino de Dios. Y el reino de Dios es una gran bendición para nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Siento la gloria de Dios acá, hermano. Mateo 9:35 dice la palabra: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino de Dios, y sanaba toda clase de enfermedad y dolencias. Porque el reino del mundo trae esas cosas, trae las enfermedades, trae las dolencias. Pero cuando el reino de Dios se establece, trae sanidad, trae libertad, trae restauración, trae vida. Alguien puede decir amén a eso, por favor. Alguien diga conmigo: que tu reino venga pronto y se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo. Alguien que lo crea, alguien que lo reciba, alguien que se goce en esta mañana conmigo, por favor. Jesús contestó a unas personas que le decían: enséñanos tu reino, a ver dónde está tu reino. Y Jesús dijo en Juan 18:36: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Porque el reino de este mundo, mis amados hermanos, es un reino de injusticias, de avaricia, de violencia, de egoísmo, de oscuridad. Y el reino de Dios, mis amados hermanos, es un reino de luz, de amor y de libertad.
En Marcos capítulo 10, el verso 23, dice la Biblia que Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y Dios no está hablando de los ricos de la iglesia, está hablando de los ricos del mundo. Esa gente cuya toda su vida está dedicada desde que sale el sol hasta que oscurece muy en la noche a hacer dinero. Están preocupados por sus propiedades. Los ricos del mundo, mis amados hermanos, no quieren renunciar a sus propiedades, no quieren renunciar a sus riquezas. Se gozan de la existencia de este mundo. Ojo aquí, no les interesa que Cristo venga pronto. ¿Qué va a hacer el rico cuando tenga todas sus propiedades y Cristo venga? ¿Qué le va a decir? Señor, regrésate, déjame gozar un poco más de mis riquezas. Por eso dice la Biblia, qué difícil es para un rico. Que el reino de Dios sea establecido tiene que ser nuestra principal preocupación. Antes que cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecerte, tu preocupación principal debe ser que tú y tu casa crezcan en el reino de Dios. Que tus hijos crezcan en el reino de Dios. Que tu familia crezca en ese reino glorioso. Que tus hijos crezcan en el reino del Señor. Cuando estamos entregados al mundo, somos dominados por lo que este mundo ofrece. Nos dominan las riquezas, las propiedades, los placeres del mundo. Nos dominan el deseo de tener tatuajes en todo el cuerpo, el deseo de cantar Bad Bunny todo el día, el deseo de salir, de tener un gran carro, una gran casa. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu. Dios no está en contra de la prosperidad, pero sí está en contra del amor a esa prosperidad que sobrepasa el amor de Dios. ¿Y sabes dónde sobrepasa el amor de Dios, el amor a la prosperidad? Cuando estás dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso ofender a Dios para ser próspero. Ahí la riqueza, que debería ser una bendición, se está tornando en una maldición sobre tu vida. Cuando estás dispuesto a hacer un fraude, un chanchullo, a darle la vuelta, cuando estás dispuesto a ser un estafador, cuando estás dispuesto a vender tu cuerpo, cuando estás dispuesto a hacer cualquier cosa, pero tener la riqueza en tu mano, estás dejando que el reino de las tinieblas gobierne tu corazón. Por eso tenemos que orar todos los días. Por eso Jesús dijo: oren que venga tu reino, que se establezca en mi vida, que se establezca en mi familia, que se establezca en la iglesia, que se establezca en la nación. Qué hermoso sería tener un gobierno lleno del reino de Dios, que se establezca en las escuelas, en los medios de comunicación, en todas las áreas de la nación. Pero hoy tristemente, las redes sociales, hoy tristemente los medios de comunicación, hoy tristemente las canciones del mundo, hoy tristemente todo lo que glorifican es el pecado, glorifican el mundo, glorifican la maldad, hablan de maldad, cantan de maldad, bailan en la maldad, se gozan en la maldad, porque ese es el reino que gobierna el mundo, dice la palabra. En Romanos capítulo 14, el verso 17 dice algo glorioso. Porque el reino de Dios, ojo por favor, no es cuestión de comidas o bebidas, ojo por favor, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Diga conmigo: justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Cuando tú aprendes a vivir en el reino de Dios,
Cuando tú luchas para que el reino de Dios sea establecido. ¿Y qué es luchar para que el reino de Dios sea establecido, pastor? Es luchar para que lo que dice la palabra de Dios se viva en mi casa, en mi vida. Que lo que Dios habla, que su voluntad se cumple. Eso es establecer el reino. Que Dios gobierne sobre mi vida. Que Dios gobierne en mi matrimonio. Que Dios gobierne en mis finanzas. Que Dios gobierne sobre mis hijos. Que Dios gobierne en la iglesia. Que Dios gobierne en la nación. Eso es el reino de Dios. Cuando tú logras que Dios gobierne, se desata una atmósfera de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, amada iglesia? Número uno, el reino de Dios es un reino de luz. Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo. Es un reino de luz. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Diga conmigo: soy luz en la oscuridad. Donde quiera que estés, tus compañeros de trabajo pueden comportarse como el mundo quiere que se comporten. Tus compañeros de trabajo pueden pedir permiso para no trabajar porque están enfermos, aunque no lo estén. Pueden hacer chanchullos, pueden mentir, pueden meterse con una mujer que no sea su esposa, pueden hacer su vida como deseen. Tus amigos del colegio pueden vivir con su novia como el hombre que vive con su esposa. Todos se pueden poner tatuajes y todos pueden cantar cualquier cosa. Pero yo soy del reino de la luz y mis acciones brillarán en medio de la oscuridad. Yo no seré como ellos, yo seré como mi Padre quiere que yo sea. Yo voy a actuar como mi Padre quiere que yo actúe. Yo voy a hablar lo que mi Padre quiere que yo hable. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Porque el reino de Dios es luz. Aleluya. El reino de Dios es su iglesia y por eso venimos a la iglesia. Esa gente que dice: es que yo amo a Dios, pero odio la iglesia, no sabe lo que dice. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Si alguien me dice: pastor, y usted lo quiero mucho, pero su esposa la detesto, hermano, usted no puede tener mi amistad. Porque yo y mi esposa somos uno. Lo mismo Dios y su iglesia son uno. Tú no puedes decirle al Señor: yo odio la iglesia, no quiero los cristianos, pero amo a Dios. Se oye bien, pero está re mal. Eso no es de Dios. Antes de Cristo, el reino de Dios era Israel, su pueblo escogido. Por eso Dios los cuidaba, los protegía, los bendecía. Hoy, después de Cristo, su reino es la iglesia. Por eso la cuida, por eso la protege, por eso la bendice. Y si eres parte de la iglesia, entonces eres parte de su reino. Alguien tiene que decir amén, por Dios. Por eso el mundo te presenta oportunidades para que dejes de venir a la iglesia. Te presenta oportunidades para que trabajes el domingo todo el día como un esclavo. Te presenta oportunidades para que salgas de la congregación y te unas a un yugo desigual con los incrédulos. Te ofrece cosas para que dejes de venir a la iglesia. Pero cuidado, porque muchas de estas oportunidades son permitidas por Dios. Porque Dios está probando tu corazón para que cuando venga la oportunidad de tu vida, una oportunidad económica gloriosa, pastor, 21 por 2, 21 días de trabajo por 2 de descanso, esclavo de una plaza federal, pastor, federal, la plaza esa es intocable. Y quiero ponerte esto en tu espíritu: no te sacaste la lotería. Dios te está probando para ver si eres capaz de aplicar Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33?
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo. Muchas veces el diablo te presenta oportunidades para sacarte de la iglesia, y Dios lo permite porque lo que Dios quiere que tú hagas es lo que hizo Jesús: decirle: no, no me interesa. Si me aleja de la iglesia, no lo voy a aceptar. Alguien tiene que decir amén a eso. El reino de Dios es vivir el cielo en la tierra. Por muchos años se nos enseñó: cuando allá se pase lista. Y la gente tenía el deseo de escapar de la tristeza de este mundo y vivir la alegría del cielo. Y uno pensaba: ¿será que tengo que esperar a morir para gozar del reino? Pero en Mateo 4:17 Jesús dijo: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y esta palabra me enseña a mí que es posible vivir el cielo de Dios en esta tierra. Cuando tú permites que Dios sea el que gobierna tu vida, tendrás paz, tendrás alegría, tendrás sanidad, tendrás luz, tendrás prosperidad. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Aleluya. El reino de Dios es un reino de sanidad. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios, ojo, y sanar enfermedades. Luego los envió que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. En el reino de Dios hay sanidad. Que se haga evidente ante médicos y doctores que tú y yo somos sanos por la gracia de Dios. Que cuando Dios desata su poder sanador, no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Donde el médico dice no se puede, Dios puede. Alguien dígame amén, por favor. El reino de Dios es echar fuera demonios. ¿Sabe? La Biblia me enseña en Mateo 12:28: sin embargo, si yo expulso los demonios por el Espíritu Santo, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Sí, Señor. Donde el reino de Dios está, los demonios tienen que irse. Por eso oramos en contra de los demonios, que se larguen en el nombre de Jesús. Muchos creemos que un endemoniado es uno que grita. No, eso no es un endemoniado, eso es parte de un endemoniado. Pero los demonios nos oprimen, nos lanzan dardos encendidos del diablo en forma de pensamientos que nos quieren alejar de Dios. ¿Qué haces cuando esos pensamientos vienen a tu cabeza? El otro día discutí con mi esposa por una situación. Y hermano, usted no sabe la lucha que tuve con el diablo en mi mente. Pensamientos negativos empezaron a llegar en mi mente. Tu esposa esto, tu esposa el otro, tú acá, ella acá. Y cuando me di cuenta que era Satanás, dije: ¡hey, momento! Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Echo fuera todos estos pensamientos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, se largan de mi vida. Y tuve victoria sobre ellos en el nombre de Jesús. El diablo nos pone pensamientos terribles, nos pone apatías. Por ejemplo, la pereza de ir a la iglesia, la pereza, la flojera, diríamos acá en el buen Choco, la flojera de ir a la casa de Dios, la flojera de orar, la flojera de ir a la iglesia, al grupo de conexión, la flojera de ir al discipulado. Satanás nos pone esos sentimientos de flojera, de un cansancio, de apatía, de letargo espiritual en contra de las cosas de Dios. Y es ahí donde nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a confesar los pecados que le están dando lugar a esos demonios, renovar nuestra mente, confesar la palabra de Dios, no creer las mentiras de Satanás, reprenderlas y establecer su reino sobre nuestra vida. Que la mente de Cristo gobierne nuestro corazón. El reino de Dios, mis amados hermanos, es vivir en el Espíritu Santo. En 1 Corintios 4:20 dice: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Sí, mis amados hermanos,
Porque ningún ser humano puede vivir el reino en sus fuerzas. Es imposible, es muy duro, es prácticamente imposible. Por eso Hechos capítulo 1, el verso 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Cuando tú entras al reino de Dios, el Espíritu de Dios te da la capacidad de hacer lo que en tus fuerzas tú no puedes hacer. Cuando tú reprendes los pensamientos que te impulsan a hacer cosas negativas, entonces recibes una fuerza especial de Dios para decirle no al pecado. Y eso es en todas las dimensiones, ¿eh? Tú no tienes que tener 10 años en Cristo para entonces tener dominio propio. No, eso es mentira. Tú puedes tener poco tiempo en Cristo, pero si clamas al Espíritu Santo, inmediatamente Él te dará la fuerza para salir de ese problema. Recuerdo cuando recién salido del encuentro, no tenía ni un mes que había salido del encuentro, y fui con una mujer al cine a ver una película. Yo quería portarme bien, yo no quería tener relaciones íntimas con nadie. Yo quería vivir para Dios, vivir bien, vivir en su reino. Recuerdo que nos sentamos a ver la película y me agarró la entrepierna y sentí deseo por estar con ella, y me espanté y dije: no voy a hacer esto. Me paré y le dije: ahorita vengo, voy al baño. Y en el baño clamé a Dios. Le dije: Señor, yo no quiero volver atrás, por favor, no lo permitas. Y en ese momento sentí la gracia de Dios sobre mi vida. Y sentí, hermano, una fuerza y una valentía y un coraje santo. Fui a ver a esta persona, le dije: vámonos, ya no quiero ver la película más. Me despedí y nunca más la volví a buscar. ¿Cómo lo pude hacer si tan solo tenía pocas semanas de haber ido al encuentro? Amados hermanos, porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. La Biblia dice: pídeme y yo te daré el Espíritu Santo al que me lo pida. Si tú clamas al Espíritu de Dios, Él descenderá y te dará la gracia de Dios, el poder de Dios para vencer toda tentación que se pueda levantar contra tu vida. Por último, el reino de Dios es predicar el nombre de Jesús, hablarle de Jesús a otros, hablar de Jesús a mis amigos, a mi familia. Aunque te digan: ya aburres con eso, hombre, ya pura iglesia tú. No, hermano, el reino de Dios se predica la palabra. Muchos quisiéramos que Jesús apareciera para que nuestros amigos creyeran, pero no lo hace y no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús lo hiciera, seguirían a Jesús por las señales, y Él no quiere que lo sigan por eso. Él quiere que lo sigan por convicción. Cuando hablamos de Jesús a otros y mostramos las acciones, que somos hijos de luz, ese testimonio empieza a formar y hacer que el reino de Dios se expanda. En Marcos capítulo 16 verso 15 dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Cuál es la buena noticia? Esta es la buena noticia: que un día, por causa del pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, que murió por mí, por ti, por nuestros pecados, pero que al tercer día Dios el Padre lo resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre en el lugar más alto, con un nombre que es sobre todo nombre. Que si tú recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, serás salvo y no irás al infierno. Esa es la buena noticia. Conclusión, amada iglesia: el reino de Dios es el gobierno de Jesús en nuestras vidas. Isaías capítulo 2 verso 2 al 4 dice así: en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas
Y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Aleluya. Eso es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Un reino de gozo, paz y justicia. ¿Cuál es el reino de este mundo? Todo lo contrario: tristeza, ansiedad e injusticia. ¿Qué es la justicia? Porque Dios dice: busquen su reino y su justicia. La justicia es buscar las cosas a como Dios las creó y las formó. Por ejemplo, Dios es el creador del sexo, ¿sí? Hollywood hubiera querido ser los creadores del sexo, pero no fue Hollywood, fue el Señor. Dios lo creó. Pero Dios lo creó para ser practicado en la esfera del matrimonio. El sexo no es para realizarse fuera del matrimonio, es para realizarse dentro del matrimonio. Eso es lo justo. Es justo que el esposo y la esposa tengan relaciones sexuales. Es lo justo, porque así lo hizo Dios. ¿Qué es lo injusto? Lo contrario. Eso es lo que el diablo hace. El diablo toma lo que Dios formó para ser llevado de una forma y lo pervierte. Y es injusto que los no casados tengan relaciones sexuales. Es injusto conforme a la palabra. Ahora, ojo aquí con esto, por favor. Cuando yo opero en la justicia de Dios, la atmósfera que se desata, la atmósfera que viene por vivir en esa justicia, es gozo y paz. Hay alegría, hay paz. Uno se siente bien, uno se siente alegre. Todo es bendición. Por eso dice la Biblia: la bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristezas. Ojo, por favor, iglesia. Las riquezas y los placeres del reino del mundo, ojo, por favor, viene acompañado de tristeza, de dolor, de ansiedad, de destrucción. Tú no quieres eso. Una persona una vez me puso un ejemplo de una persona que vive en adulterio, que se goza de su adulterio, que sube fotos al internet de su adulterio. Y la gente me decía: pero ¿cómo es posible? Mira cómo se está gozando, ¿por qué Dios no hace algo? Y le dije: perdóname, pero tú no quieres estar en sus zapatos, porque eso es lo que el diablo te muestra. Lo que hizo con Jesús, te muestra su gloria, te muestra su esplendor, te muestra su placer. Pero hay algo que el diablo no te está mostrando: el dolor, la tristeza, la destrucción que hay detrás de esa foto. Soledad, el fin que le espera. Créeme cuando te digo, iglesia, tú no quieres eso para tu vida. Tú no quieres eso para ti. No envidies eso, por favor, porque detrás de eso solo hay dolor, solo hay ansiedad, solo hay tristeza. Solo lo que viene de Dios, dice la palabra, es lo único, la única riqueza que no viene acompañado con tristeza. Es que veo los que roban y los veo que andan en Dubái manejando un Ferrari en las calles de Dubái, gastándose el dinero de los petroleros, robando a nuestro país,
haciendo cosas terribles. Y uno quisiera estar en Dubái, ¿eh? Y manejar ese carro. Pero créeme, iglesia, tú no quieres eso. Tú no quieres lo que hay detrás de eso. La cárcel, la prisión, la destrucción humana, la destrucción natural, pero aparte la destrucción espiritual. Créemelo, tú no quieres un Ferrari a ese costo. Tú no quieres ir a Dubái por ese costo, te lo prometo en el nombre de Jesús. Jeffrey Epstein fue un hombre muy rico. Una casa maravillosa en Nueva York, un departamento increíble en la calle principal de París, en los Campos Elíseos. Una isla maravillosa, con yates, hermano, de 3 pisos, enormes, casi cruceros personales, con aviones, con autos sumamente lujosos. Un hombre sumamente rico. ¿Sabes qué hacía? Vendía menores de edad a gente rica, la gente del mundo que vive de esa lujuria, de ese placer, abuso sexual a menores de edad, a niños, infantes. Toda esa lucha de Satanás por legalizar, y quiero ponerte esto en tu espíritu, casa de fe. Jeffrey Epstein cayó tras las rejas. Pero no solo cayó tras las rejas, en las rejas, según se suicidó. Pero se cree que lo asesinaron para que no abriera la boca. Hoy vemos tanta gente con tanto dinero viviendo en los montes. No pueden salir, no pueden gozar de su riqueza. Viven en el temor, drogados, alcoholizados. Créeme cuando te digo, casa de fe, tú no quieres eso. Tú no quieres eso. Jovencitas que están aquí hoy, guarden su cuerpo, por favor. Estadísticamente dice la palabra, dice las estadísticas, que una mujer que ha tenido relaciones sexuales con 5 hombres diferentes, su vida sexual matrimonial es muy difícil, muy triste, muy caótica. Y si ya lo hiciste, arrepiéntete, pide perdón a Dios, y dice la Biblia, Dios te restaurará. Quiero ponerte esto en tu espíritu, casa de fe. Tú no quieres las cosas que este reino ofrece. Tú no quieres esa gloria, te lo prometo en el nombre de Jesús. Tú no lo quieres. Tiene un amigo en la universidad, Dios del cielo, dinero a morir, pero a morir, iglesia. Y cuando terminó un sexenio de los sexenios que pasaron en mi tiempo de estudiante, a su papá lo asesinaron en una casa preciosa que tenía en Chetumal. Asesinado. Se despidió de su esposa, de sus hijos, y les dijo: después de hoy no me busquen más, y si me pasa algo, olvídense de mí. No se pongan a investigar, gocen de lo que yo no pude gozar con ustedes. Se fue a vivir a Chetumal en su casa, sabiendo que la muerte lo esperaba. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu. Tú no quieres lo que el mundo ofrece. Tú no quieres lo que este mundo te ofrece. Lo que tú sí quieres es la gloria de Dios, lo que Dios ofrece, para que todas las riquezas que Dios te dé las puedas gozar con alegría y con paz. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? ¿Cuál es la diferencia? Que en el reino de Dios Jesús tenía que pasar por la cruz. Jesús tenía que picar piedra. Jesús tenía que dar un gran esfuerzo. Y eso es lo que el diablo te dice: no tienes que esforzarte, yo te lo doy. No tienes que seguir esperando a casarte para gozar del placer sexual. Yo te doy el placer sexual ahorita, ahora. Y ahí está todo lleno de papiloma humano. La jovencita, el jovencito, hombre de 20 años, ya con una enfermedad de esa naturaleza, que dicen algunos médicos que no se cura, pero tenemos un Dios que sí lo cura. Amén, iglesia. Tú no quieres lo que este mundo ofrece. Es placentero, pero el costo es muy alto. Lo que tú quieres es lo que Dios ofrece.
Tendrás que pasar a veces por una cruz. Tendrás que pasar a veces por acusaciones falsas. Tendrás que pasar a veces por cosas duras y difíciles. Tendrás que perdonar a los que te hacen daño. Tendrás que vivir conforme a su palabra. Pero no lo harás solo. Él te dará la gracia a través de su Espíritu Santo para que puedas vivir lo que en tus fuerzas tú no puedes hacer. Y cuando venga la bendición de Dios, vas a gozarla, vas a vivirla, vas a ser feliz viendo a ti, a tus hijos y a tus nietos predicando la palabra del Señor, viviendo la vida de Dios. Yo quiero que se ponga de pie, por favor, iglesia. Quiero que cierre sus ojos un momento, por favor, en el nombre de Jesús, y le digas a Dios: Señor, yo quiero tu reino.